Efesios capítulo 5, versículo 18. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Por favor, se pone en pie para que todos juntos leamos la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 18. Si lo hemos encontrado, entonces lo leemos todos juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice... Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta hora por su misericordia, por su amor, por su bondad, por permitirnos estar una vez más en su casa de oración en este día. Le bendecimos, Señor, le honramos, le damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que están en este lugar, Señor. Así como rogamos en esta hora que pueda acompañarnos durante el transcurso de esta predicación, pueda dirigir nuestras vidas, pueda dirigir nuestros labios, para que todo lo que salga por esta boca sea necesaria para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Oramos para que usted nos bendiga, para que limpie nuestra mente, para que abra nuestros oídos espirituales, para que podamos escuchar tu palabra, atesorarla y ponerla por obra. Señor, te pedimos que nos ayude, que quite el cansancio de nosotros, que quite la distracción de nuestras vidas, para que podamos, Señor, estar atentos a lo que en este día usted nos quiere hablar. Señor, te damos gracias y te rogamos del cielo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Y esté clamando en su corazón. Hace un poquito de calor, ¿ya? Para que estemos atentos, ¿cierto?, a lo que el Señor nos quiere hablar. No sé si quieren encender ese aire un poquito. Bien. Fíjese que en este conocido texto, muchos de nosotros hemos leído, hemos pasado por este texto. Pablo nos exhorta a que nosotros no tenemos que embriagarnos con vino. Lo que vamos, ¿cierto?, lo que vamos a representar también hoy día a través de esta ceremonia, que es la Santa Cena, donde también se ocupa el vino. Sino que más bien Pablo nos aconseja a que seamos llenos del Espíritu Santo, como, cierto, el Señor nos dio el puntapié inicial en la predicación que nuestra pastora nos entregó el día miércoles recién pasado. ¿Se acuerdan, cierto? Amén. Bien. Entonces, ¿pero qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias de esta llenura del Espíritu Santo? Y cómo nosotros, como los creyentes, ¿cuántos creyentes hay acá?, pueden ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que vamos a tratar en esta oportunidad. Y este asunto, fíjese que es sumamente importante que recordemos que el Espíritu Santo, primero que nada, no es una sustancia, amén. No es una influencia, no se trata de un gas o que anda en el aire, ¿cierto?, o un líquido, ¿cierto?, o un poder, sino que el Espíritu Santo es una persona. Alabado sea el nombre del Señor, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la tercera persona de la Trinidad, persona que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿cuánto han creído en el Señor Jesucristo? Viene a morar, ¿cierto?, en nuestra vida, en la vida de todo creyente, desde el mismo instante en que nosotros nos convertimos. Por eso les decimos siempre que el Espíritu Santo habita en nosotros, está con nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, donde dice que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en todos los cristianos. ¿Cuántos son cristianos acá? Sí, amén. Y no viene a nosotros por parte, sino que Él viene a habitar completamente como una persona completa en nosotros. ¿Ya? Porque cuando una persona va de visita a su casa, no va en parte, por cierto, no va en las piernas primero, no va al tronco y después va a la cabeza, sino que va completa. Por lo tanto, el Espíritu Santo habita completamente en nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo en una persona puede estar o no estar, y eso es exactamente igual. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. No es que cuando nosotros nos convertimos, el Señor nos da un poco del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego, si es que cumplimos ciertas condiciones, se nos da más y más hasta que seamos llenos, ¿ya? Algunas personas tienen el Espíritu Santo, amén, los que somos cristianos, ¿sí? Y algunas personas no lo tienen, ¿cierto?, los que no son cristianos. Eso nos dice Juan capítulo 14, versículos 16 al 18, donde el Señor Jesucristo ora, ¿cierto?, al Padre, diciendo: yo rogaré al Padre
Y os dará, dice, otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre, dice, el Espíritu de verdad, al cual, dice, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos le conocen? Amén. Porque mora, dice bien, ahí está, mora con vosotros y estará en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. ¿Ya? Entonces, aunque Cristo ascendió a los cielos, ¿cuántos creen en eso? Él no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, no nos dejó desamparados, porque el Espíritu Santo, que también es Dios y tercera persona de la Trinidad, ha venido a habitar, a morar en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Todo lo que fue nuestro Señor Jesucristo para los creyentes mientras Él estuvo en la tierra, lo es ahora el Espíritu Santo para todos nosotros, amados hermanos. Por lo tanto, no existe ninguna condición que cumplir, ¿cierto? Excepto creer en Cristo para que el Espíritu Santo, ¿cierto? Venga sobre nosotros o venga a morar sobre nosotros o en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Todos los que crean, ¿cuántos han creído acá? Amén. Disfrutamos entonces nosotros de esta bendición según lo que nos dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Por lo tanto, todos los que creemos ya tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros completamente. Parece que no todo. Voy a repetirlo nuevamente. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya tenemos al Espíritu Santo habitando completamente en nosotros. ¿Amén? Sin embargo, lo que leímos nosotros al principio, Pablo, ¿cierto?, le exhorta, anima a un grupo de creyentes en la fe como nosotros, a que sean llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces podemos hacer la siguiente diferencia. Todos nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde vamos a hacer la diferencia, ¿cierto? Donde vamos a entrar de lleno al mensaje, ¿cierto?, de la palabra del Señor, porque vamos a entender primero qué es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, porque mucho, ¿cierto?, se usa... o muchas veces en la Escritura se usa esta expresión llenos de, alabado sea el nombre del Señor, para señalar la condición de alguien que está siendo controlado, ¿ya? Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 26, dice que se habla de un grupo de personas que ellos estaban llenos de temor, ¿cierto? Y decían, hoy hemos visto maravilla. Por lo tanto, el sentimiento, ¿cierto?, la condición que los controlaba a ellos era el temor, ¿cierto? Estaban llenos de temor. Por lo tanto, a ellos los controlaba el temor. Y en Lucas, el mismo Lucas más adelante, capítulo 6, versículo 11, se dice de los fariseos, amados hermanos, que los fariseos estaban, como dice, llenos de furor, estaban llenos de ira. Alabado sea el nombre del Señor, contra Cristo, porque había, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo sanado a un hombre que tenía una mano seca. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ambos grupos estaban siendo controlados, unos por el temor y el otro por la ira, porque dice la Escritura que estaban llenos de temor, en el caso, ¿cierto?, de aquellos que estaban, ¿cierto?, o que habían creído en el Señor, y de los fariseos que estaban llenos, ¿cierto?, de ira, de furor en contra de nuestro Señor Jesucristo, estaban siendo controlados entonces por la ira. Por lo tanto, amados hermanos, no es lo mismo sentir miedo o ira o estar lleno de miedo o de ira. Son dos experiencias distintas, son dos cosas distintas. Alabado sea el nombre del Señor. Una persona que está llena del miedo está controlada por el miedo. ¿Se entiende, cierto? Amén. Y una persona, cierto, que está llena de ira está siendo controlada por la ira. Alabado sea el nombre del Señor. Al punto que estas personas, cierto, llenas de ira pueden llegar a hacer incluso, cierto, locuras. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo significa que no es otra cosa que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Y ahí es donde el contraste que nosotros leímos al principio, en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde Pablo le enseñaba a la iglesia y le decía, no se embriaguen con vino, en lo cual dice hay disolución, sino que antes bien sean llenos del Espíritu. Porque cuando una persona se emborracha, alabado sea el nombre del Señor, ha tomado tanto alcohol en su cuerpo, ¿cierto? Que esa sustancia comienza a influenciar a esa persona y comienza a dominarla, comienza a controlarlo. Y ese hombre, por lo tanto, esa mujer está bajo los efectos del alcohol, está siendo controlado, está lleno, como dice la Escritura, de mosto, ¿ya? Lo que Pablo nos dice a nosotros es que no debemos de dejar que eso ocurra, no debemos de permitir que el alcohol nos influencie de ese modo, sino que nosotros debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Así como la bebida alcohólica, por ejemplo, afecta la mente, el corazón, la voluntad, así también nosotros debemos ser afectados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Por eso que Pablo hace, ¿cierto?, esta similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hablamos de personas que son controladas no por su ser interior, no por sus emociones, no por sus sentimientos, no por su ira, no por su enojo, ¿cierto?, no por lo que ella piensa, lo que cree o lo que dice, sino que es controlada por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. ¿Se entiende, cierto? Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es permitir que Él nos controle. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya? Porque para esto también hay evidencias. Cuando una persona se emborracha, ¿cierto?, hay evidencias porque hay incoherencia al hablar, inestabilidad al caminar, ¿cierto?, hay un hálito alcohólico, etc. En el caso, ¿cierto?, de la llenura del Espíritu Santo también hay evidencias que se demuestran, que se ven, alabado sea el nombre del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo, ¿cierto?, no le contesta mal a su hermano, alabado sea el nombre del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo no habla mal de su hermano. Una persona llena del Espíritu Santo, ¿cierto?, es un apoyo para la iglesia. Una persona llena del Espíritu Santo es un apoyo, ¿cierto?, para los pastores. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Una persona llena del Espíritu Santo no usa la palabra como una herramienta para atacar a otras personas o incluso a su hermano, ¿ya? Existe una diferencia abismal, ¿cierto?, muy grande entre la persona que está llena de alcohol y la persona que está llena del Espíritu Santo. Porque la persona que está llena de alcohol pierde el control en sí misma, mientras que la Escritura nos enseña que uno de los frutos o uno de los productos del Espíritu Santo es el dominio propio. ¿Se da cuenta que hay diferencia? La persona que se emborracha pierde el control, pero a la inversa, los que estamos o los que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que controlar nuestra boca, tenemos que controlar nuestra lengua, lo que decimos, lo que hablamos, ¿cierto? Porque lo veíamos el otro día cuando estábamos jugando para la actividad recreacional. La lengua, ¿cierto?, es un elemento que puede comenzar incendios gigantes. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tenemos que cuidarnos de aquello. Y el producto, entonces, la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor mismo nos enseña en la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El otro día, ¿dónde estábamos viendo esto? Estábamos jugando, parece, en la casa, ¿cierto? O acá en la iglesia, ¿cierto? No me acuerdo, ya. Pero es importante entonces entender que este es el fruto del Espíritu, el producto, ¿cierto? El resultado de que habite el Espíritu Santo en nosotros, de que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Lo vemos nuevamente al principio, amor. ¿Cuánto está lleno de amor acá? ¿Sí? ¿Sí? Para recibir a aquellos que vienen con necesidad. Gozo, dice la Escritura. ¿Cuánto está lleno de gozo? Sí, qué bueno. Conéctelo con la parte de abajo de la cara, ¿ya? Paz, ¿cuánto está lleno de paz? ¿Sí? Paciencia, sí, benignidad, bondad, mansedumbre y
y templanza. Es decir, como les decía adelante, dominio propio y autocontrol, que fue otra de las características que Pablo le repite constantemente a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 1:17 que Dios le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado, Timoteo, espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, dice primero, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado, ¿cierto?, espíritu de cobardía, sino que nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio, ¿ya? Por lo tanto, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta de cualquier forma, de cualquier modo, sino que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través de un carácter piadoso, una vida que muestra a Cristo, que refleja el carácter de Cristo, y una vida fructífera, vale decir, una vida que tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí vamos a derribar un mito, ¿cierto?, que muchas veces nosotros dentro de las iglesias pentecostales lamentablemente, ¿cierto?, hemos hecho eco de que el hablar en lengua, ¿cierto?, que es una manifestación del Espíritu Santo, o el danzar significa que estamos llenos del Espíritu Santo, y eso, déjenme decirle, amados hermanos, no es así. Es bonito danzar, es bonito hablar en lengua, pero eso no es igual a llenura del Espíritu Santo. Porque la persona que danza a veces o que habla en lengua, las mismas lenguas que habla acá, la habla afuera, pero de otra forma. Y eso no es llenura del Espíritu Santo, hermanos. ¿Ya? Así que no confundamos. Llenura del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo nos controle a nosotros. No estoy en contra de eso, hermano, por si acaso. ¿Ya? Algunos van a decir, oye, el pastor no quiere. No, yo no estoy en contra de eso. Nací dentro de ese ambiente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos que guardar los equilibrios y no pasar, ¿no es cierto?, al emocionalismo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es tomar nuestras facultades y ponerlas a funcionar adecuadamente, alabado sea el nombre del Señor. Así como el alcohol, por ejemplo, es un sedante, el Espíritu opera en nosotros también como un estimulante. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos empuja, nos anima, nos estimula nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Por lo tanto, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, es permitir que Él nos estimule en el amor de Dios, en la obediencia, en la adoración, en el servicio. Por eso que la Biblia, amados hermanos, conecta lo que es la llenura, la plenitud de Dios, lo conecta con el rasgo piadoso de carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Y cómo lo ilustramos? Hechos capítulo 6, versículo 3. En el contexto de la elección, ¿cierto?, de los primeros diáconos. El Espíritu Santo hablando, dice más atrás, porque el Espíritu Santo es una persona, habla, no es una fuerza, no es un poder, no es que ande en el aire, no, sino que el Espíritu Santo habla, como cada día nos habla a través de la palabra, ¿cierto? Sí, amén, porque no somos los predicadores, es el Espíritu Santo el que habla a la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos solamente instrumentos. Entonces, hablando del Espíritu Santo, dice que busquen, ¿cierto?, hermanos de entre vosotros a 7 varones, me dice, ponga atención acá, a 7 varones que tengan, dice, buen testimonio. Por lo tanto, dice que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y luego más adelante en el versículo 5 se menciona a Esteban, ¿cierto?, a este varón, alabado sea el nombre del Señor, que de manera particular se menciona a Esteban y se nos dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Hechos 13:52, más adelante, se nos dice también que los mismos discípulos que comenzaron ahí a elegir en Antioquía, estaban, dice, llenos de gozo y del Espíritu Santo, tal cual estamos nosotros hoy día, ¿cierto? Llenos de gozo y del Espíritu Santo, amén, alabado sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que notar el énfasis que hace, ¿cierto?, el escritor en el carácter de la persona, en el carácter de la persona, en los rasgos piadosos que estas personas tenían, alabado sea el nombre del Señor.
Y lo mismo vemos en otros textos también, que aunque no mencionan la llenura del Espíritu Santo, sí hacen mención a una vida espiritual abundante, que solamente esta vida puede ser producida por la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuáles son esos? Romanos capítulo 14, versículo 17, por ejemplo, Pablo nos dice que el reino de los cielos, o el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios, ¿qué es lo que es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego, en Romanos 15, 13, más adelante, añade lo siguiente: y el Dios de paz, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para, dice, que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Abundáis, seis llenos del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Luego más adelante, para terminar con este último ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4, Pablo dice, nuevamente habla de ser llenos, pero ahora habla de ser llenos de consolación, alabado sea el nombre del Señor. Dice que por los colosenses piden oración, ¿cierto? Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho que me glorío con respecto de vosotros. Lleno, dice, estoy de consolación en todas nuestras tribulaciones. Más adelante, por favor, el 5. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, si fueran conflictos, atribulados de fuera, conflictos de adentro, temor. O sea, por todos lados, ¿cierto? Tenían este ataque. Y el Señor les dice entonces a los colosenses que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todos, llevando toda buena fruta, toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso, amados hermanos, es lo que provoca en nosotros la llenura del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que provoca en el cristiano la llenura del Espíritu Santo. Buen testimonio. Amén, ¿sí? Sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza, consuelo, conocimiento de Dios y fructificación. ¿Quiere conocer una persona llena del Espíritu Santo? Por su fruto, dice la Escritura, los van a conocer. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y es lo mismo que tenemos en nuestro texto inicial. En Efesios 5:18, Pablo menciona la llenura del Espíritu en medio de una amplia sección que trata con el comportamiento del cristiano en el mundo. Así comienza el capítulo 5 hablando de la buena manera en que nosotros tenemos que vivir y comportarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, ¿cuáles son los resultados que nosotros vamos a cosechar en nuestras vidas si somos llenos? Bueno, Pablo lo leíamos delante, nos decía que vamos a cosechar gozo, gratitud, una comunión edificante, una sumisión mutua los unos a los otros, que es lo que produce la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Es imposible, amados hermanos, y ponga atención a esto, porque es importante, es imposible que nosotros podamos vivir la vida abundante que Cristo nos ofrece sin que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo es imprescindible para el gozo del cristiano, para que nosotros podamos adorar espiritualmente como corresponde, para que podamos prestar un servicio fiel y para que ofrezcamos también al Señor una obediencia constante. No cuando nosotros nos parezca nomás obedecer, sino que obedecer al Señor en todo. Porque no podremos, amados hermanos, no podremos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, como nos dice la Escritura. No podemos vivir a la altura de lo que somos como cristianos. No podemos ser imitadores de Dios. No podemos andar en amor. No podemos andar en luz. No podemos andar en sabiduría si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente a sus discípulos y a nosotros también. Juan capítulo 15, versículo 5. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer.
Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y Él mora entonces en nosotros por su Espíritu. Por lo tanto, cuando estamos fuera de su influencia, fuera de su control, quedamos reducidos, amados hermanos, a menos que nada. Por lo tanto, si hay algo que necesitamos nosotros con urgencia en nuestra vida, es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, esta afirmación, ¿cierto?, nos da el puntapié para poder ingresar, ¿cierto?, a nuestra última sección, que es cómo puede el creyente ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso vamos a volver acá, ¿cierto?, a lo que leemos al principio, porque antes de contestar esta pregunta es muy importante que nosotros examinemos con más detenimiento este versículo que nosotros leímos, ¿cierto?, al comienzo. Alabado sea el nombre del Señor, para resaltar algunos detalles que quizá a lo mejor podríamos pasar por alto fácilmente. Alabado sea el nombre del Señor. Y en primer lugar, tenemos que decir que estas palabras fueron escritas en un modo imperativo, vale decir que no es algo condicional, no es algo que yo quiera o lo haga si me agrade, sino que como está escrito en una forma imperativa es una orden, ¿sí? Y las órdenes, según el reglamento, se cumplen, ¿cierto? Hacia la de otro lado, bueno. Las órdenes entonces se tienen que cumplir. Entonces imperativamente el Señor nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. No es un consejo, hermano, no, si quieren sean llenos del Espíritu Santo, no es un consejo. No es una opción, sino que es una orden dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿cierto?, siendo inspirado por Dios. Por lo tanto, es la voluntad expresa de Dios de que los cristianos sean llenos del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, y estrechamente ligado a lo que dijimos ahora, es obvio que los cristianos, ¿cuántos son cristianos acá así? Despierta a los cristianos que están durmiendo. Jugamos un papel responsable y activo en este asunto porque esta es una exhortación, esta es una palabra de ánimo, de exhortación para los creyentes, pero es responsabilidad de los creyentes si los creyentes descuidan esta orden o le dan cumplimiento a ella. Si obedecen o no obedecen. Esa es la responsabilidad activa que nosotros tenemos como creyentes, hijos del Señor. Amén. Entonces, es una orden a la cual nosotros podemos obedecer o desobedecer. En tercer lugar, fíjese que este imperativo o esta orden está en plural. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Está en plural, lo que quiere decir que Pablo dirige esta orden a todos los creyentes de la iglesia. A todos los creyentes de la iglesia, ¿cierto? En esa oportunidad la iglesia de Éfeso, pero hoy día a todos los creyentes del Templo Pacífico Renacer, Dios nos da la orden que seamos llenos del Espíritu Santo. Una orden para todos y no para un grupito, ¿cierto?, de cristianos especiales o súper espirituales que había en aquella iglesia, sino que todos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí algunos creyentes parecieran pensar que deben muchas veces contentarse con una vida cristiana mediocre y dejar que otras personas crezcan o alcancen un nivel espiritual mayor que a lo mejor incluso esperarían soñar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Él nos da una orden y nos dice el mandato para todos es que todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. En cuarto lugar, hay algo que aquí no vamos a notar en nuestro idioma español. Y es el hecho de que en el griego, ¿cierto?, esta orden también está escrita, ¿cierto?, en voz pasiva. Por lo tanto, podríamos traducirlo como déjense ser llenos del Espíritu Santo. Vale decir, déjense controlar, déjense guiar, déjense influenciar por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y otra cosa importante también es que el mandato está en tiempo presente, ahora, en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo que debe pasar habitualmente en nosotros, constantemente. Déjense, ¿cierto?, controlar por el Espíritu Santo. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa tiene que ser la experiencia diaria del cristiano. Porque cada día de nuestra vida nosotros vamos a necesitar de su control, de su ayuda, de su influencia, de su dirección, ¿cierto?,
Santo, porque necesitamos, ¿cierto?, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Los que andan, dice, conforme al Espíritu, son hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí lo que habla en Efesios capítulo 5 no es una experiencia crítica que se obtiene en un momento dado y que nos va a llevar a actuar en una forma extraña o sentir cosas escalofriantes, no. Pablo está hablando aquí en una condición o en un estado en el que nosotros los cristianos tenemos que vivir constantemente. Tenemos que vivir permanentemente. Eso nos dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces volvamos a la pregunta que nos hicimos hace un momento atrás. ¿Cómo los cristianos, cómo los creyentes, cuántos son creyentes acá, todavía quedan, pueden ser llenos del Espíritu Santo? Entonces primero vamos a decir dos cosas negativas en cuanto a esto y dos cosas que nosotros debemos evitar. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo acá? En primer lugar, no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Eso nos dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Porque el Espíritu Santo, amado, es una persona divina que habita dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Va con nosotros, hermanos, a todas partes. Ojo con eso. Y esto es algo que los cristianos tendemos a olvidar. Como el Espíritu Santo va, habita conmigo, dentro de mí, en mi corazón, y va conmigo a todas partes, yo tengo que cuidarme entonces de lo que veo, de lo que oigo, de lo que hago, ¿cierto? Para no contristar, bien digo, al Espíritu Santo que mora en mí. Eso nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. O ignoráis, dice Pablo, que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por lo tanto, Cristo mora en nosotros por su Espíritu. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos ser controlados, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos de no entristecerle. O sea, dos cosas negativas, no hacer entristecer el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en segundo lugar, ligado con lo que hemos dicho, debemos de cuidarnos de no dejarnos controlar por otra cosa opuesta al Espíritu. Y aquí nos podríamos ir a Gálatas capítulo 5, versículo 17, que no vamos a leer completo porque si no nos vamos a entender demasiado. Aquí, ¿cierto? Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una lucha, alabado sea el nombre del Señor. Hay una oposición, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, así como nosotros podemos dejarnos ser llenos del Espíritu Santo, dejarnos ser controlados por el Espíritu Santo, también podemos ser unos completos carnales, ¿sí? Y dejarnos controlar por nuestra carne. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que aquí no haya ningún carnal, ¿cierto? Amén. Que Dios nos ayude. Y más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 7, estamos acá, ¿cierto? Porque algunos los veo que están desapareciendo del asiento. Romanos 8:7, más adelante nos dice que los designios de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, Romanos 8:7, los pensamientos, los planes, los deseos de la carne son enemistad, dice, contra Dios. Romanos 8:7, dijo, el otro. Los designios de la carne, los deseos, los planes, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Los deseos de la carne, los pensamientos son enemistad contra Dios. Por lo tanto, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo aquí hoy día? Sí, amén. Tenemos que controlarnos entonces y no permitir que estos deseos de la carne controlen nuestros apetitos, controlen nuestras pasiones y controlen nuestros deseos, oponiéndose, ¿cierto?, al control del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y lo mismo podemos decir de los patrones, ¿cierto?, del mundo que se oponen a los patrones de Dios. ¿Ya? Ser controlado por cualquiera de estas cosas, lisa y llanamente, es lo opuesto a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Como tomó el ejemplo aquí el apóstol Pablo, el vino y las bebidas embriagantes no son las únicas cosas que nos pueden controlar. Amén.
Son muchas las ideas, los conceptos, las filosofías que tratan de controlarnos cada día, los deseos, los apetitos, las pasiones contra las cuales nosotros tenemos que luchar. ¿Cuántos quieren luchar? Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el problema de los cristianos, que muchas veces nosotros no queremos luchar y nos dejamos llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir positivamente? ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Debemos entonces llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, para que esta palabra que ha sido y que tiene que ser atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, sea la que nos controle, sea la que nos dirija, sea la que controle cada vez más nuestras acciones, nuestros pensamientos y las cosas y las decisiones que nosotros tomamos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Fíjese que vamos a ver algo importante y con esto voy finalizando la última parte. En la palabra del Señor, ¿cierto? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nos dice lo siguiente. Ahí nos dice que la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Morar un poquito. ¿No? La mitad. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Tiene que morar abundantemente en vosotros. Y si nosotros, amados hermanos, ponga atención a lo que está acá sucediendo en el versículo. Si nosotros somos llenos, ¿cierto? O si la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dice que Pablo menciona aquí, como resultado de esa llenura, ¿cierto? De la palabra del Señor, que vamos a estar enseñándonos, dice, y exhortándonos los unos a los otros, dice, con toda sabiduría. Vamos a estar cantando ¿sí? Vamos a estar cantando con gracia en nuestros corazones. Al Señor, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se da cuenta? Si somos llenos del Espíritu Santo porque la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, vamos a exhortarnos los unos a los otros. Vamos a animarnos los unos a los otros, hermanos. Qué bueno ver lo que está nuevamente acá en la iglesia, hermano. Venga a la iglesia, anímese, comparta, ¿cierto? Yo sé que es difícil, todos pasamos dificultades, todos pasamos pruebas, pero lo mejor de todo esto es que pasemos nuestras pruebas y las dificultades en el lugar donde Cristo nos ha puesto, rodeado de amor, ¿cierto? De aquellos hermanos que están viviendo las mismas dificultades que muchas veces nosotros vivimos. Es lo mismo que dice Efesios capítulo 5 más adelante, fíjese. El versículo 18 lo leímos al principio. No os embriaguéis con vino, en lo cual dice, hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Versículo 19, Juanda. Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar hablando entre nosotros, dice, con salmos, no con cagüines, con himnos y cánticos espirituales. Dice, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor en nuestros corazones, versículo 20, y vamos siempre a Dios dar las gracias, versículo 20, vamos a dar siempre las gracias a Dios por todo, no por lo que a mí me parece que me agrada, dice, por todo. Alabado sea el nombre del Señor, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos son los frutos de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. En la medida en que la palabra del Señor nos llena, los pensamientos de Cristo vienen a ser los nuestros, los estándares de Cristo vienen a ser los nuestros, la voluntad de Cristo viene a ser la nuestra. Alabado sea el nombre del Señor. De ese modo, el poder de su Espíritu Santo se va a manifestar más palpablemente en nuestra vida. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, se nota. Termino con esto y ahí me acompaña, hermano, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12. Pablo le pide a estos hermanos de la iglesia de Colosa que sean llenos, dice, del conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1, del 9 al 12, Juanda, por favor. ¿Qué le dice Pablo? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis, ¿qué cosa?
llenos del conocimiento de su voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual, versículo 10, para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dice, en el conocimiento de Dios, versículo 11, fortalecidos. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? Amén. Con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo entonces le pide a esta iglesia que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que anden como es digno, ¿cierto?, del Señor, que le agraden en todo, que lleven fruto, que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Por lo tanto, Pablo lo que hace aquí es conectar el conocimiento de Dios con la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Lo que hace Pablo acá, ¿cierto?, es conectar el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, con el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Para ponerlo en palabras más sencillas, el Espíritu de Dios debe enseñarnos antes que pueda llenarnos. Esta es la razón por qué la enseñanza es la esencia del ministerio cristiano y por qué un cristianismo vigoroso no puede existir en la ausencia de una instrucción fiel. Un cristianismo fervoroso, ¿cierto? Un cristianismo o un ministerio cristiano vigoroso no puede existir sin estudiar la palabra del Señor. Por supuesto que el Espíritu Santo es quien nos llena en el conocimiento de su voluntad, pero Él usa instrumentos humanos como los que todos los días se paran en este lugar para nosotros instruirnos, para enseñarnos la palabra, para que nosotros podamos crecer y podamos abundar en la gracia del Señor. En el momento de la conversión, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios mismo, y cuántos dan gracias a Dios, viene a habitar en nosotros por su Espíritu y comienza a trabajar en nosotros cada día para que seamos conformados más a la imagen de Cristo, que ese es el proceso de transformación en el cual estamos todos nosotros en la iglesia y por eso que nos equivocamos, fallamos y pecamos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. En la medida en que la palabra de Cristo, ¿cierto?, permee nuestra mente y nos controle, en esa misma medida, ¿cierto?, se va a manifestar también más ampliamente en nuestra vida el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? El Espíritu del Señor obrando en nosotros va a producir en nosotros sabiduría, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, consuelo, ¿cierto?, conocimiento de Dios y frutos. Por eso, amados hermanos, los cristianos no necesitamos cosas artificiales como el alcohol, ¿cierto?, para tener paz y alegría, ¿cierto? Las personas del mundo buscan en estas cosas para mitigar su miseria o su dolor, pero los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Los creyentes tenemos algo mucho más inmensamente glorioso, que es la morada de Cristo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, le digo, amados hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es imprescindible para nosotros los cristianos, hermanos. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a adorar espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a darle un servicio fiel. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a obedecer constantemente. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a ser imitadores de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a andar en luz, en amor, y el que nos va a permitir andar en sabiduría. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la valentía y el coraje para proclamar un mensaje que el mundo rechaza. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones de pecado y da vida a los muertos. Es el Espíritu Santo el que da el crecimiento espiritual a la iglesia.
No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu Santo. No es nuestra sabiduría la que edifica la iglesia, es el Espíritu Santo. No es nuestro esfuerzo lo que provoca los frutos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace manifiesto dentro de nosotros, entre medio de nosotros, manifestando a Cristo cuando nosotros cenamos con Él, como lo vamos a hacer el día de hoy. Es el Espíritu Santo el que nos une como creyentes con Dios y entre sí. Es el Espíritu Santo quien santifica el pan, ¿cierto? Y el vino para la comunión sagrada. Es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos recuerda los mandamientos de verdad. Y es el Espíritu Santo quien fortalece a los creyentes que participan en esta ordenanza, trayendo consuelo y esperanza en sus corazones. Póngase en pie, por favor. Por lo tanto, de manera que lo hagamos como creyentes individuales, cada uno de nosotros, o también cuando lo hacemos como iglesia. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros para poder vivir más conscientemente en su presencia. Que nos ayude a nosotros a entender que cada vez tenemos que ser más conscientes del huésped divino que habita en nosotros. Y que la mente de Cristo sea cada vez más la nuestra, sus estándares sean los nuestros y su voluntad también sea nuestra voluntad. Así que le voy a invitar por favor a que cierre sus ojos.